Bien, bueno, siendo las 18:10, de manera taxativa y perentoria, vamos a dar comienzo a esta conferencia dictada por el profesor Bernardino Bravo Lira. Bien, esta conferencia ha sido organizada por la Comunión Tradicionalista, Antonio de Quintanilla Santiago, que es el capítulo chileno de la Comunión Tradicionalista de España, liderada por la Secretaría Política de Su Alteza Real, don Sixto de Borbón. La conferencia, titulada por el profesor del Chile de masas al Chile de multitudes, naturalmente tiene por objeto analizar un espacio, un fenómeno que nos aqueja dentro del concierto de la historia nacional. Y en un comienzo, debido a la ausencia de tradición y cultura cívica, este sentido de la regularidad política llevó a un falso concepto de la norma legal. Se creyó que las leyes eran eficaces para hacer virtuosos y felices a los pueblos. Surge así una ingenua esperanza en las constituciones. Así es como nos recuerda don Julio Jaise en estas páginas memorables y proféticas, un fenómeno atávico de nuestro país. En palabras de Carlos Keller, rescatada por nuestro autor y profesor en su texto, vivimos en una eterna crisis. Y como diría Huidobro, tomando las palabras del poeta ibérico, necesitamos un alma. Lo que antaño era de vinosos a bancosos, ahora disponemos de otra categoría, el homo economicus. La mercadocracia populista, basada en la regularidad de un falso progreso de los 90 y comienzo de los 2000, acentuado solo lo económico, nos ha llevado a que algunos, sin más, desechen toda norma y orden, es decir, la anomia absoluta. Desde esta desgracia, el sentimiento de orgullo patrio desde los orígenes de un Estado en forma no tuvo la proyección de asentarse, arraigarse e irradiarse lo suficiente, de manera que pudiera perdurar tanto en una idea generadora y formadora de una sociedad chilena como entidad continuadora de una tradición. Quizás el liberalismo político de carácter ilustrado, en la forma del ideal portaliano de un gobierno fuerte, impersonal, basado en una concepción absolutamente racionalista de la ley y del poder, de la generación, hizo que nuestro país fuera un país de leyes en vez de visión y principios. En palabras de este titán de la historia de Chile, don Mario Góngora, también destacado por el profesor Dao, digo en comillas, el espíritu del tiempo tiende en todo el mundo a proponer utopías y a modelar conforme a ellas el futuro. En Chile, la empresa parece tanto más fácil cuanto más frágil es la tradición. Se va produciendo una planetarización o mundialización cuyo resorte último es técnico, económico, masivo, no un alma. Para esto, y por supuesto para mucho más, está aquí y nos acompaña el Premio Nacional de Historia y profesor benemérito, no emérito, de la Universidad de Chile, don Bernardino Bravo Lira. Profesor, por favor, muchas gracias y tiene la palabra. Muy agradecido y encantado de poder poner ante ustedes este tema de la situación actual de Chile, que en cierto modo es desconocida, por lo menos de la clase política. Entonces, para situar este tema, yo recurrí a estas imágenes que, a ver si se las puedo... ¿Las están viendo ustedes o no, la imagen? Todavía no. Todavía no, espérate, ponme la imagen. Tengo que pedirle a mi ayudante que... A ver. Ahí está. No, las tres. Ahí está, ahí está. Ustedes tienen delante... Esto, ahí estamos bien. Bien, es simplemente un recurso
para mantener el hilo de la explicación. Pero estas tres portadas que ven ustedes corresponden a tres libros que han demorado mucho en lanzarse, incluso que no se han lanzado. Son una primicia. El del ejército se lanzó la semana pasada, una cosa así. Estaba preparado desde antes. El del derecho hispánico lo hizo el Tribunal Constitucional y todavía no está en el mercado. A pesar de que ya se lanzó en España, y en fin, yo asistí al lanzamiento en España, no soy autor de ese libro, simplemente me invitaron al lanzamiento en Chile y en España, pero en Chile no circula todavía, yo no llego a entender por qué. Y segundo, el del ejército acaba de salir ahora, estaba elaborado hace bastante tiempo, está hecho por a ver, ¿cómo se llama? La Academia de Historia Militar. El tercero también apareció el año pasado, se llama Pinceladas Históricas y trata de lo que hay de más y de menos en la historia reciente de Chile, 1818-1828. Tampoco está en circulación, o sea que estoy compartiendo con ustedes lo que quieras o no se quiera, es una primicia. Lo único que no es una primicia y que es una respuesta y que podríamos decir un aporte decisivo a entender el paso del Chile de masa al Chile de multitudes, es un trabajo publicado en la revista de Historia del Derecho, no se alcanza a ver ahí, pero el año 1990 al 2000. Y se titula El Estado de... un segundo. Se titula El Estado en Europa e Iberoamérica durante la Edad Moderna. La estatalización y sus etapas, de los oficios del príncipe a las oficinas del Estado. Bueno, este trabajo muestra el ocaso del Estado decimonónico y la incapacidad de la clase dirigente para darse cuenta de que ellos viven en una galaxia que desapareció ya. O sea, ellos son sobrevivientes de una mentalidad del siglo XIX, que es lo único que ellos conocen. Las conferencias, los estudios y las publicaciones recientes se han caracterizado porque hoy día lo que se conoce en Chile es generalmente lo que hace 10 años se publicó en el mundo. Eso es lo que la clase dirigente maneja. Y eso que se publicó hace 10 años fue elaborado hace 20. Entonces, lo que sale en estas tres obras que aquí yo he presentado son cosas que ni siquiera sueña la clase dirigente actual, no saben. Ellos creen que todavía están en la época, y aquí comienza nuestra explicación, la época que terminó el año 73 con el incendio de la moneda. Les guste o no les guste, ahí terminaron 250 años, 150 años de un Chile de masas manejado desde arriba por la monarquía ilustrada primero y después por la monarquía ilustrada, por la República Ilustrada y los partidos. Entonces, desde 1746, si quieren ustedes, comienza la política borbónica de modernización que ha hecho el Chile actual. Y esa política de modernización comienza con la fundación de nada menos que cerca de 100 ciudades iniciadas a mitad del siglo XVIII y terminada en la época de O'Higgins, del segundo O'Higgins. Entonces, desde entonces, la historia de América y la historia de Chile también transcurre sobre la base de una modernización impulsada desde arriba por la monarquía primero y la clase dirigente. Luego, cuando viene la independencia, Portales restablece el gobierno respetable y respetado y se reanuda
esta modernización desde arriba. Todo lo que hace Portales y lo que hace Montt, sobre todo en Montt llega a su apogeo, es la modernización desde arriba. Cuando después de Montt aparecen los partidos siguen en la modernización desde arriba. Y cuando se quema la moneda es porque esto se agotó. No es una estimación, una aproximación. Aquí empezamos a tomar, digamos, el pulso a la realidad. Y para eso prácticamente todo lo que voy a decir será apoyado en los autores que en Chile nadie lee, decía Bello. Es la pura verdad. La gente no ha leído ni las cosas antiguas ni las cosas nuevas. Se quedaron hace 20 o 30 años y por ejemplo, en tiempos de Heise, que ahora se citó, bueno, siguieron ahí nomás, y creen que eso es definitivo. Y se encuentran con que el Chile de ahora no responde a una modernización desde arriba. ¿Por qué puedo afirmarlo con tanta certeza? Porque el mejor historiador de Chile y uno de los mejores historiadores americanos, que se llama Góngora, comparó el bombardeo de la moneda con el estallido de la guerra civil española. Y la comparación no era una comparación libresca. Él estaba en España el año 36 cuando estalló la rebelión contra la República y se produjo la feroz guerra civil española. Entonces, él ha escrito, no yo, él ha escrito que la situación de Chile evitó una guerra civil. Y él como España en el año 36 a punto de estallar una guerra civil. Bueno, ese es el punto de partida, podríamos decir, el fenómeno de el Chile manejado desde arriba desde mediados del siglo XVIII hasta el momento de la bombardeo de la moneda. Ahí ya el Chile no pudo ser, el Chile había cambiado tanto que ya no pudo ser manejado desde arriba. Y la situación en que nos encontramos en este momento es porque todavía hay gente que cree que puede manejar el Chile desde arriba y desconoce que el Chile del siglo XX se ha autoorganizado desde operarios hasta empresarios. Y eso no cuenta, ¿no? Institucionalmente se sigue tratando de gobernar con un presidente, con un parlamento, con unas elecciones, con una votación, con unos partidos y con un Parece que hay un problema de eso, conexión. por eso es que estamos en Chile de multitudes, porque la gente no vota. La votación más alta que se ha obtenido desde el año 73 es la de la en Chile, la participación en las elecciones es bajísima. Refiere a las elecciones, sino que también se refiere a los partidos. Los que pertenecen a los partidos son una minoría, pero y de apunte nadie, entonces sabe. Entonces, la situación
que quiero exponer, la modernización desde arriba dirigida por la monarquía ilustrada primero, luego por la monocracia ilustrada, luego por la monocracia y los partidos. Eso acabó. A Chile eso no funciona. Quedó atrás. Y la prueba de eso está en la estadística. ¿Qué sucedió? El año 90 terminó el gobierno militar. Había sido un gobierno en que había logrado sacar adelante al país e incluso colocarlo en una situación bastante expectable, al precio que fuera, porque tuvo que enfrentar el terrorismo. No, vamos al hecho. Desde el año 80 hasta el año, volví a ser más que los partidos, la misma clase dirigente que había fracasado el año en 73, es la que volvió el año 90. Y volvió, bueno, César, que creyeron que se había terminado la historia. Profesor Bravo. De la revolución. ¿Se oye? Sí, no, profesor, un momento, disculpe que le interrumpa, por favor. La conexión la conexión está en su computador, es muy deficiente. No sé si el ayudante, por favor, puede intervenir o bien desactiva la cámara para que quede solo el audio, porque se está escuchando cortada la conferencia, por favor. Ya. Varias veces me ha pasado. Sí. Esperamos con paciencia, no se preocupe. A ver. A ver si... Invito a los asistentes que son más millennial, por favor, a que desactiven también el sistema de la cámara, para que también la conexión no tenga inconveniente, porque yo sé que a lo mejor son más versados en apagar y desactivar la cámara. A ver, ¿qué puedo hacer? Ellos deberían estarlo escuchando. ¿Me escuchan bien ahora? Escuchamos perfecto. Perfecto, ya, eso es lo que yo quería, eso es lo importante. Bueno, nuestra exposición comienza con el paso del Chile de masa al Chile de multitudes. Eso no lo hizo nadie, ni papelito, ni parlamento, ni golpe de Estado, ni nada. El país cambió, pues. Los países no son muebles de cocina que duren generaciones y generaciones, pues. Entonces, el primero que detectó esto fue Góngora, porque Góngora extendió la partida de defunción del Chile de masa. Él mismo, cuando explica lo que pasó, el significado de lo que pasó en 1973, explica lo siguiente. Mire, resulta el gobierno se propuso hacer una planificación global. Nadie había hablado antes de Góngora de planificación global. Ellos querían hacer el país de nuevo a partir del gobierno. Una cosa demencial. Bueno, como era tan demencial, no duró más que los 6 años del presidente Frei, y al cabo de muy poco tiempo del presidente Allende ya se acabó. Ahora, el presidente Frei era un iluso nomás, no era ningún criminal. El presidente Allende, las dos biografías que yo conozco, la de Vial
y la de el presidente el actual presidente de la Academia de la Historia, pues yo que Allende era un tipo muy agradable. Lo que pasa es que no tenía ni idea de la realidad del país y creyeron que podían rehacer el país sobre la base del poder presidencial. Eso es lo que se llamó una planificación global. Bueno, la planificación global comenzó con Frey, por ejemplo, me asilo, una vez más, no me asilo, me apoyo en un historiador. ¿Qué es lo primero que hizo Frey? Hundir la educación. Y ahora las consecuencias las estamos pagando nosotros. ¿Por qué hundió la educación? Pero bueno, porque viendo las estadísticas vio que era muy bajo el porcentaje de gente que aprendía a leer y escribir, era analfabeto y qué sé yo, entonces decidió doblarlo. Dobló el número de los que asistían a clases de primaria, pero lo dobló en los papeles nomás, pues. No creó más colegios, no puso más profesores, sino recargó a los profesores, y hizo funcionar en varias tandas los mismos locales, e incluso en el frenesí de sus primeros meses de reforma, y logró o estableció que los profesores primarios podían hacer clases secundarias. Entonces, yo no invento nada. Ya habla de la brutal caída de la educación. Eso es lo que estamos pagando ahora. O sea, se dobló el número de escolares. Pero hoy día la estadística misma nos muestra que los escolares que aprenden las primeras letras saben leer, pero no entienden los letreros de las calles. 43% no entienden los letreros de las calles. Entonces, la brutal caída de la educación no es un mito de Vial. Eso lo percibió Vial, lo estudió y trabajó enormemente por solucionarlo. Hoy día en Chile, aparte de Brunner, casi nadie es consciente de la brutal caída de la educación. Y bueno, con la brutal caída de la educación se comenzó, fue el signo de esta nueva época de rehacer el país desde arriba mediante medidas que tomaba el gobierno. ¿Cómo se pudo hacer eso? Porque el gobierno utilizó el aparato paraestatal, las instituciones paraestatales, no solo los ministros, el aparato estatal, sino que también todas las instituciones paraestatales para tratar de rehacer el país desde arriba de acuerdo a unas ideales o qué sé yo, que él creía que en 6 años iba a hacer y con eso iba a derrotar el comunismo para siempre. Se paseó por Europa, lo recibió la reina de Inglaterra, lo recibió el rey de Bélgica, se sentía un héroe mundial, pero a los 6 años Allende estaba en el poder, pues. Entonces, efectivamente, hay una discordancia absoluta entre las buenísimas intenciones de acabar con el comunismo y entregar el país a una coalición marxista. Eso fue el primero. Entonces, después, Allende llegó con un 36% de votación a rehacer el país igual que Frey, pero ahora en otro signo. Bueno, evidentemente que el país no resistió más que 3 años eso y se llegó a una situación al borde de la guerra civil, como dice Góngora, no yo digo Dios. Y como reconoció el mismo Frey, pues el Frey era presidente del Senado. Y al Senado llegaban los políticos de la época a decirle, pero ¿a dónde vamos a llegar? El país está cayendo a pedazos. Esto no tiene más que solución militar. Lo dicen las memorias de 4 o 5 personas que fueron a hablar con Frey. Y es el que Frey se dio cuenta, porque Frey no era tonto, ni mucho menos. Lo que sentía era haber fracasado él en forma tan miserable.
Pero apenas cayó Allende, lo primero que hizo fue hacer unas declaraciones que están publicadas, yo no digo nada secreto, oye, son cosas que un historiador debiera conocer. Hizo unas declaraciones a la prensa española diciendo que la deposición de Allende correspondía al principio rex eris y recte facia, si non facia non eri, o sea, viva el rey, muere el mal gobierno. Fue depuesto por el mal gobierno, pues si los hispanoamericanos no estamos acostumbrados al mal gobierno, y por eso lo votamos todos los días, porque como no hay bueno, hay que votar el que está presente nomás, porque no se puede hacer otra cosa. Entonces, el carrusel de constituciones que hay en América, el carrusel de dictaduras que hay en América, el carrusel de presidentes que hay en América en los últimos 200 años, desde el año 1810, obedece a eso, que los hispanoamericanos estamos acostumbrados al buen gobierno. Y cuando no hay buen gobierno, bueno, no estamos dispuestos a soportar, como soportan, por ejemplo, los hispanoeuropeos. Los hispanoeuropeos son capaces, los portugueses y los españoles son capaces de soportar los gobiernos más pésimos. Los hispanoamericanos no le dan ni tiempo a los gobiernos para ser pésimos, porque ya basta con que sean pésimos para que los voten. Entonces, esa situación y esa mentalidad la hizo presente Frey, él mismo, en una autodeclaración que hizo ante el ABC. Después empezaron los cubileteos, porque Frey creía que le iban a entregar el gobierno a él, porque era el presidente del Senado, el que le tocaba. Bueno, el hecho es que, no voy a entrar en más detalle, ¿no? Pero efectivamente, en ese momento, la clase dirigente chilena perdió el control del Estado. Y entonces, del gobierno, mejor. Y hubo un gobierno militar que consiguió sacar el país adelante y llevarlo a una altura que no lo había llevado ningún gobierno desde tiempos de Portales en adelante. Y dejó el gobierno en manos de los partidos, de la clase política de siempre. Y la clase política de siempre no fue capaz, esto lo dice últimamente un autor reciente, me perdonarán que no me... bueno, la clase volvió con el programa de restablecer la Constitución. La Constitución, restablecer los partidos, restablecer el Parlamento y restablecer las elecciones. ¿Y qué pasó? Que los chilenos ni votaron, ni pertenecieron al partido, ni llevaban de apunte al Parlamento. Entonces hemos tenido, desde que se restableció el Parlamento, un Parlamento sin pueblo, unas elecciones sin pueblo, y unos partidos sin militantes. Entonces, ¿qué discurrió la clase política? Porque ella tenía que, como meta, restablecer estas tres instituciones, yo lo llamaría aditamentos estatales del siglo XIX. La obsesión de ellos era que hubiera de nuevo partido, hubiera de nuevo elecciones, hubiera de nuevo parlamento. Hasta le construyeron un parlamento y todo lo demás, pero fue mucho más fácil construir un edificio que hacer andar un parlamento en un país donde la gente no había ni de apunte. Entonces, ¿qué pasó? Que la clase dirigente que tomó el poder después de terminar el gobierno de Pinochet discurrió entonces que tenían que financiar ellos, los partidos tenían que financiar las elecciones y tenían que financiar el Parlamento. Entonces, ahora tenemos los parlamentarios, los senadores, pasaron a ser la gente de las rentas más poderosas que había en Chile. Competían con empresarios de segunda y a veces con de primera. Encima se les pagó indemnizaciones a los que habían sido despedidos en el régimen militar y a muchos que no habían sido despedidos, pero que les certificaban los senadores de la época de que habían sido despedidos, llamaban los exonerados. Bueno, fue el festín
de los que habían estado fuera del gobierno 16 años, desde el año 73, y ellos entonces creyeron que había que inyectar dinero a estas empresas deficitarias que eran las elecciones, que eran los partidos y que era el Parlamento. Y entonces le pusieron remuneración a los parlamentarios, remuneración a los partidos por los votos que obtenían. Y le pusieron también remuneración a los partidos y a las elecciones y al Parlamento. Entonces, ¿qué pasó? Que se llegó a la situación vial. Una vez más, yo me apoyo en los autores que saben, y me apoyo en los autores, yo no invento nada. Vial se dio cuenta perfectamente que lo que se hacía en Chile era que en un país donde los que no pertenecían a los partidos, los que no votaban y los que no llegaban de apuntar al Parlamento tenían que financiar el Parlamento, las elecciones y los partidos. Miren qué cosa más linda. Una persona que no tiene nada que ver con los partidos, tiene que financiarlo, porque hay que financiar los partidos, porque si no hay partidos no había régimen democrático, como lo quisieran llamar. Pero hemos vivido largamente con partidos sin pueblo, con parlamentos sin pueblo y con elecciones sin pueblo. Entonces, bueno, esta situación se genera un descontento del país real, pues. Porque el país legal, el país dominado por la clase política, el país del gobierno, ese explota a los que no votan, a los que trabajan, producen y no votan, ni pertenecen a los partidos, ni llevan de apunte al Parlamento. Entonces, eso genera, evidentemente, lo que llama bolsones de descontento en el país, pues. Entonces, lo que sucedió desde el año 80, desde el año 90 hasta el año 2019 o 2020, si quieren ustedes, hasta ahora, ha sido eso, que el país que había logrado despegar y llegar a un nivel de realización muy alto, se hundió en las recriminaciones. Después de 1973 hay un periodo de gobierno militar en que el país ve realizaciones. Y después uno en que hay recriminaciones. Y no solo recriminaciones, sino que lo que incluso se recurrió a una palabra argentina, desprolijidad del gobierno. Se dan cuenta que lo más importante que había en Chile era la Teletón y el Transantiago, pues, la obra maestra de la clase política restaurada, pues. Entonces, en esa situación, el descontento se iba acumulando, y Vial, que había sido ministro y que era un historiador y que estudió la biografía de Pinochet y la biografía de Allende, o sea, es un hombre que conocía las cosas, decía, va a haber un estallido, ojalá que yo me equivoque. Y efectivamente hubo un estallido. El profesor Góngora, el sobrino del antiguo historiador, bueno, trabajó con Vial y ha publicado varios artículos y demás, haciendo ver que Vial estaba aterrado por el estallido que iba a haber, mientras la clase política vivía feliz, pues, subvencionando a las cosas que no funcionaban y recriminando a quienes habían sacado el país adelante, sino procesando a esa gente. Entonces es una cosa increíble. Incluso los tribunales llegaron a inventar unos delitos permanentes
con los cuales una persona podía ser procesada y ni siquiera condenada, sino que se le aplicaban medidas de prisión y demás, porque su delito nunca iba a terminar, pues. Esas cosas son invenciones tan fantásticas como la Teletón, pues. Entonces, el país de la Teletón y del Transantiago, bueno, ese país tenía que, por lo menos Vial se dio cuenta que no solo Vial, mucha gente. ¿Ah? Bueno, hubo algunos que, voy abreviando porque pasa el tiempo, ¿no? Que algunos que se llegan a dar cuenta de eso ahora, el año 2018. Cuando los estudiantes bloquearon la prueba de admisión a las universidades, bueno, se pudo leer en el Mercurio al ex rector de la Universidad de Chile, que decía que hemos llegado a un punto intolerable. O sea, hemos llegado ya al punto. Y el mismo día, en un diario matutino, publicaba un político, lo mismo, hemos llegado a un punto que ya no tiene arreglo. Si los propios estudiantes bloquean la prueba de admisión académica, bueno, entonces hemos topado. Y entonces, ¿qué dijo el rector de la Universidad de Chile? ¿Y qué dijo Tironi, el otro, en el Mercurio, ese mismo día o el día siguiente? Unidad nacional. Si aquí lo que hace falta es unidad nacional, hay que sacar este país adelante. No se puede seguir en esta farándula. Y esta farándula que es tan costosa. Que en lugar de soluciones se crean problemas como el Transantiago. El rector de la Universidad de Chile dijo que la universidad iba a ser un nuevo Transantiago, pues. Y Chile es el país del Transantiago. Tengan en cuenta que el presidente de la Asociación de Empresarios, le dijo en su cara a la presidenta de la República que estábamos cansados de prolijidades, pues. Se lo dijo en su cara. Palabra argentina, la de prolijidad, porque en Chile no se conocía. Bueno, entonces, la época de las realizaciones que empezó en 1980 y llegó hasta el 90, se convirtió en la época de las recriminaciones. Todo esto está escrito, está publicado y demás. Y lo único que se hablaba de los horrores del gobierno anterior, pero no se hablaba de las realizaciones del gobierno anterior. Pues eso sí que no, se disfrutaba de ella, pero no se hablaba. Y Vial denunció, por supuesto, los abusos y extremos del gobierno militar, pero no desconoció que el país había salido adelante. Y en cambio, en la época de las recriminaciones, todo era museos de la memoria, cosas por el estilo, y además los presidentes hicieron lo que pudieron, pero la verdad es que pudieron poco. Date cuenta que un presidente decía que los defectos de la democracia se curan con más democracia, una homeopatía fantástica. Y el otro presidente decía que en Chile las instituciones funcionan y él pagaba a los ministros por debajo. Al margen de la ley, no sabía dónde salía la plata, pero los ministros recibían en billetes, ni siquiera cheques. Bueno, las instituciones funcionaban en este país, claro, funcionaban para los que están arriba. Y Vial entonces advertía, él tenía una columna en La Tercera, tenía la revista ¿Qué pasa? Y qué más. Estoy nombrando Vial porque no puedo nombrar a todos los que se daban cuenta de que el país había alcanzado un nivel bastante alto que nunca había tenido, pero que estaba más descontento que nunca. Estábamos mejor, pero más descontentos. Entonces, no se dieron cuenta, la clase política no se dio cuenta de eso, y siguió inyectando dinero para hacer funcionar a las elecciones, para hacer funcionar a los partidos, para hacer funcionar al Parlamento. Y con eso, bueno, vino el estallido.
Después, bueno, entonces el dictamen que uno puede hacer después de examinar así, yo he hecho me he referido a 4 pinceladas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo concebí esta exposición como los críticos de arte. Los críticos de arte no son artistas, pero ellos señalan los méritos de las obras literarias, los méritos de las esculturas, las pinturas, la arquitectura. ¿Ah? Y ellos no son ni arquitectos, ni pintores, ni nada. ¿Ah? Bueno, así también los historiadores, nosotros no somos ni políticos, ni pertenecemos a la clase dirigente, ni ningún que maneja el país y que disfruta del poder y las ventajas de los sueldos fiscales y demás cosas, ¿no? Nosotros no somos de eso, simplemente nos limitamos a examinar lo que pasa. Y ahí está uno de los textos que usted no se alcanzó a ver, ¿eh? Pero es un texto que hecho por un joven estudiante de Derecho que hizo su memoria mostrando el ocaso de la contraposición Estado-sociedad en Europa y en Chile. Eso no lo ha leído ni nadie de la clase dirigente de hoy día. Es una memoria que está publicada. Porque en Chile nadie lee, según decía ya en su tiempo bello. ¿Ah? Entonces, el problema fue ese. ¿Ah? El país se transformó bajo el régimen militar y volvió la clase política que no había olvidado nada, ni había aprendido nada, a tratar de relanzar 3 instituciones que estaban muertas ya, que eran del siglo XIX. Entonces, digamos, el estallido que la gente que entendía, que esto iba a estallar. Las palabras de Vial son impresionantes y no son una palabra suelta. ¿Ah? Vial dejó el gobierno militar, participó en las comisiones que se hicieron para investigar los abusos que se habían cometido en el gobierno militar, participó en ellas y todo lo demás, pero se dio cuenta que habían vuelto los mismos de antes, pues, los mismos de antes de Allende habían vuelto ahora y no se habían renovado. Es lo que hoy día lo dicen los historiadores actuales, los autores actuales. Esa es la situación actual. Entonces tenemos una clase política que pertenece al siglo XIX, mentalmente al siglo XIX, y que enfrenta las consecuencias de lo que la clase política del siglo XIX dio a Chile cuando volvió al poder después del régimen militar. En esa situación estamos ahora, ¿no? Los que creen que vamos a salir de la situación haciendo plebiscito o haciendo papelito, están en la luna. O sea, lo que hay que hacer es solucionar el problema del país. ¿Y cuáles son los problemas del país? Si se saben, la educación y la familia, porque sin la familia no hay educación. Vean ustedes las estadísticas y todo lo demás. Vean los llamados juzgados de familia. Son los más concurridos y los problemas son espantosos y los jueces y las juezas no hay que hacerse. Bueno, entonces eso es lo que hay que atacar, o sea, la educación, la familia y la judicatura también, pues, porque recordemos lo que decía Portales, pero fíjense ustedes que lo que son las cosas. Un par de chilenos han descubierto, han estudiado la tesis de Nietzsche sobre Teognis de Megara, un autor de la época romana, y de la época griega. ¿Y qué decía Teognis de Megara? Hay que dar palo a los malos y bizcochuelo a los buenos. Los que descubrieron esto no se dieron cuenta que era la frase de Portales. O sea, Portales no inventó nada. Cuando dijo, el arte de gobernar consiste en dar palo a los malos y bizcochero a los buenos, no perseguir a los buenos y aplaudir a los malos. Y además, Portales agregó a la frase
célebre de Teógenes de Megara, que había redescubierto Nietzsche, ¿no es cierto? Esto, hay que dar palo a los malos y bizcochuelo a los buenos. Portal le agregó, si no, lo importante es darle bizcochuelo a los buenos. No es para darle palo a los malos, hay que darle bizcochuelo a los buenos. ¿Por qué? Oigan a Portales, si Portales es un inteligente, un hombre que piensa. Porque si a los buenos no se les da bizcochuelo, no ganan nada con seguir siendo buenos, porque les da lo mismo que es el malo. Entonces, entonces, así, por ese camino, en 16 meses, Portales, después de 20 años de anarquía, restableció el gobierno respetable y respetado. Por ahí tenemos que empezar nosotros ahora. No hay otras, o sea, pues, digamos, no se conoce otra salida. Si tenemos una clase dirigente parasitaria y que se cree que inyectando dinero van a hacer funcionar instituciones que están muertas porque corresponden a otra época, bueno, no se dan cuenta que en Chile, también lo dicen lo han mostrado los historiadores, no solo hubo organizaciones mutualistas, una organización obrera, qué sé yo, sino que todo el país se organizó desde operario hasta empresario. Y este país autoorganizado es esclavo de esta minoría dirigente que está empeñada en hacer revivir las instituciones muertas del siglo XIX. Así se explica que estemos mejor, porque ellos no mejoraron la situación del país, sino la empeoraron. Pero estamos mejor, pero más descontentos. ¿Cómo no van a ser descontentos cuando están deshaciendo la prosperidad que había alcanzado el país? Es lógico, porque no puede ser de otra manera. Pero en fin, el paso de el significado del incendio de la moneda es claro. Se acabó en Chile 200 y tantos años de estupenda, por lo menos en la época de la monarquía, estupenda modernización desde arriba. Pero llega un momento en que la modernización desde arriba se ha logrado y entonces no hace falta que la población sea manejada por partidos, por parlamentos o por elecciones. El país no se puede dividir entre los que trabajan y producen y los que controlan y reciben sueldo fiscal, pues. Entonces, lo importante es la gente que trabaja y produce. Y esa gente es la única a la cual no se tiene en cuenta. Piensa que ellos tienen que atenerse a las reglas que le imponga de arriba los gobernantes, los partidos, los parlamentos, qué sé yo. Entonces, esta superstición por los aditamentos políticos del siglo XIX es mortífera. ¿Qué le vamos a hacer? El país cambió, el país es capaz de salir adelante por sí mismo. La cuestión es que el gobierno, los partidos, los demás, no vivan a costa de ellos y no vivan a costa de hostilizarlos. Que dejen a la gente sacar adelante la educación, sacar adelante la familia, y por lo menos la justicia aplica los principios de, si no quieren los de Portales, los de Teógenes de Megara. Palo a los malos y bizcochuelo a los buenos. Pues. Bueno, la situación no es desesperada, en la absoluta, pero hay que entender que desde que se ardió la moneda ya no es posible en Chile seguir gobernando el país desde arriba. Hay que contar con lo que hacemos los chilenos desde abajo. Y ya estamos organizados. Hay toda clase de organizaciones laborales, científicas, empresariales y demás. Esos son los que pueden sacar adelante, los que sacan adelante al país. Entonces, resumamos y terminemos diciendo que el paso de la sociedad de masas pasiva manejada desde arriba por una minoría ilustrada ya no funciona eso. Ahora la mayoría no es masiva, sino que está organizada y es capaz de actuar por sí misma. Hay que favorecer a los buenos y darle un palo a los malos.
Eso sería, digamos, el resumen que uno puede sacar de lo que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no es cierto? Bien, por supuesto, yo doy por sentado que un resumen tan rápido, esquemático, sí, pero basado en los autores, nada de suposiciones o cavilaciones o cosas por el estilo, como acostumbran los políticos de oficio. No, esto es una cosa de historiadores, son los hechos los que cuentan. Portal era el terrible hombre de los hechos. Ese 16 meses arregló un país que lleva 20 años de anarquía. A ver, por ahí es por donde hay que buscar la solución, porque la sociedad cambió, pues. El Chile cambió, el Chile de las masas se acabó, no es dócil y ni puede ser manejado por un parlamento, por unos partidos y por unas elecciones, y por unos plebiscitos y por unos papeles que son ridículos. La última palabra, para terminar esto, la voy a... Yo repito lo que dice la gente que sabe, es todo mi saber. Bello dijo, hay dos constituciones, la constitución real, viva, del país, y la constitución de papel. Ahora, la constitución de papel, él mismo advirtió, no es capaz de transformar el país. En cambio, lo que puede hacerse es adaptarse a la constitución real. Entonces, pensar que con un papelito se va a callar el descontento muy fundado de muchos que han quedado arrinconados, y se va a solucionar la explotación del país por la clase política, se va a solucionar con un papelito, o con una elección, o con una votación. Es música celestial, pues mi viejo. Si lo que hay que hacer es solucionar los problemas y no hacer papelitos, no hacer papelitos no pueden cambiar la realidad, lo dice Bello. Y bueno, volveré a citar a Portales. Portales dice que las constituciones no son ni buenas ni malas. Todo depende del resorte principal de la máquina, o sea, de solucionar los problemas, no de los papelitos. Bueno, quedemos aquí porque yo creo que... Bien. Ustedes tienen la oportunidad, o por lo menos si quieren tener el profesor gusto, o el ayudante. Pregunta. Sí, profesor o el ayudante, si puede conectar la cámara al profesor, por favor. ¿Ya? A ver. Ahí estamos. Bien, perfecto. Profesor, sí, tenemos la modalidad de preguntas, pero muchas gracias por excelente conferencia, muchísimas gracias, pero la modalidad de preguntas va a ser en el siguiente orden. Las personas que quieran preguntar, por favor, tienen que inscribirse en el chat abierto de la sesión. Yo voy a ver en el orden, la persona se va a señalar y yo le voy a abrir el micrófono, por favor, ¿ya? Para que vamos con solamente orden. Así. ¿Ya? Y naturalmente se presenta, obviamente, como corresponde y puede hacer la pregunta y dispone de 1 minuto y medio para hacerlo. Así que, por favor, quien quiera hablar o hacer uso de la palabra, por favor, me avisa. Perdón. Ya, perfecto. Raimundo Silva. Raimundo, por favor. Lo escucho con toda atención. Está en silencio todavía tu micrófono, Raimundo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su conferencia. Muy aclaradora. Y mi pregunta es muy simple. Dado lo que usted nos explicaba acerca de la caducidad de los sistemas de gobierno actuales en Chile, ¿qué forma de gobierno cree usted que sería recomendable como para mejorar esto? Mire, a mí me pasa muy a menudo, yo soy historiador, entonces cuando yo hago una exposición sobre el pasado, siempre sale una señora que me pregunta, ¿y qué cree usted que va a pasar? Mire, yo lo único que le puedo contestar es que yo consumo consumí mi vida en saber lo que pasó, pero no tengo idea de lo que pueda pasar. ¿Se fija usted? O sea, yo de anticipar, es un secreto de Dios el futuro. Yo, con todo mi esfuerzo, lo que puedo hacer es reconstruir lo que pasó nomás.
Y naturalmente, al reconstruir lo que pasó, se ve que hay muchas cosas que son fracasadas, hay mucha gente que disfruta del fracaso, hay mucha gente que ni siquiera entiende lo que hace. Fíjese usted que, curiosamente, la biografía, hay dos biografías estupendas de Allende. Muy buenas, porque lo dejan muy bien, era un tipo muy agradable, y qué sé yo. Pero la explicación que dan de su fracaso, como un tipo tan agradable, un tipo que apenas con un 36% quiso cambiar el país entero, y se le ocurrieron cosas de ese tipo, y estuvo, bueno, un tipo tan agradable fracasó tan miserablemente. ¿Por qué? Porque no tenía idea, pues. No tenía idea del terreno que pisaba ni nada. Sí. Era muy agradable, muy buena persona. Entonces, ese es el problema. La frase de Bello es muy cierta. En Chile nadie lee. ¿Usted cree que la gente la clase política que estudió hace 10 años, autores que habían escrito hace 20 años y que repetían lo que se había dicho hace 30 o 50 años, esa gente puede dirigir un país? Entonces, yo tendría que ser un prodigio para poder predecir qué van a hacer eso y qué suerte van a correr. Porque gente que está manejando un mecanismo agotado, desfondado, no sé a dónde van a parar ellos y para el país. Bueno, en todo caso, desesperación ninguna. Portal en 16 meses puso orden en un país que llevaba 20 años de gobierno. 16 meses. Entonces, lo único que le puedo decir yo es que si se siguiera lo que dijo el rector de la Universidad de Chile, lo que dijo Tironi, cuando los estudiantes bloquearon la prueba, no se puede, esto ya es el tope. Entonces, lo que hay que hacer es unidad nacional y atacar los problemas reales que tiene el país, y no dedicarse a reconstituir instituciones decimonónicas que están muertas y subvencionarlas para que todavía den la apariencia de vida. Entonces es una cosa demencial eso. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Se van a dar cuenta esa gente? ¿Va a botar la esponja? No sé, eso no puedo saber yo. Bien, parece que claramente no lo hicieron, profesor, y no lo van a hacer. Bueno. Hay una pregunta de Gonzalo Vázquez. Gonzalo, por favor, 1 minuto y medio. ¿Dónde está don Gonzalo? Que no lo veo. Ahí está, Gonzalo. Ahí está, don Gonzalo. Aquí. Estoy a sus órdenes. Perdón la demora. Don Bernardino, buenas tardes. Una pregunta. Lo que usted ha planteado, en el fondo, que de alguna manera los canales habituales de poder, como los partidos políticos, han perdido su capacidad, la capacidad que tenían para controlar a las masas. Eso, por una parte, nos puede llevar a la ilusión, o a pensar de que de alguna manera el hombre las masas son más libres, más soberanas. Me pregunto, ¿no será que en realidad se han modificado los canales a través de los cuales quienes detentan el poder pueden efectivamente seguir controlando las masas? No sé, por ejemplo, a través de medios de influir más sutilmente en el pensamiento, léase los instrumentos de la cultura, claro, televisión, cine, música, publicidad, en fin. Y que en realidad las masas, en cuanto a tales, sigan más. Hay algunas personas, como hoy día el escritor Juan Manuel de Prada en España, que suele hablar de las masas cretinizadas, como de alguna forma diciendo que están más dominadas todavía que hace 100 o 200 años, ¿no? En fin, eso le quiero preguntar su opinión al respecto. Mira, yo le diría una cosa: los partidos y el Parlamento jamás manejaron a nadie. O sea, ellos manejaron el país, pero la pobre gente no tenía nada que ver con eso. Y los partidos tenían una cierta representatividad cuando nacieron en 1860, porque eran de un puñado de gente. Pero mientras más crecieron los partidos, menos manejo tenían de la población del país. Pues.
El problema es el desfondamiento de los partidos, el desfondamiento, si no, no es que sea malo el Parlamento, es anacrónico. No es que los partidos sean malos, son anacrónicos, ya no pueden cumplir ningún papel. No es que sean unos enemigos ni partidarios, se acabó nomás. Pues, si estamos en el Chile de las multitudes operan por sí mismas ahora. ¿Te fijas? Entonces están organizadas. Hay una red inmensa de organizaciones. Entonces, ese es el país real. Entonces, el país decimonónico es una caricatura. Fue siempre una caricatura, pero operó mientras podía manejarse el país por una minoría ilustrada, pero ahora son una minoría sin ilustrar, además, y anacrónica. Entonces, en el país no pesan para nada. El país real, me refiero. Sí. Bien. La siguiente persona es don Arturo Salazar, por favor. Tiene 1 minuto y medio. Don Arturo, ¿dónde está usted, don Arturo? Pues ahí está. Don No se le Arturo. oye, don Arturo. A ver, Ponga el dígame. audio, por favor. Oh, ¿verdad? Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, profesor, por su gran exposición. Tengo una pregunta. Usted ha hablado bastante del el equivalente al gobierno portaliano, pero ¿cómo sería según usted, un gobierno portaliano actual para salir de la crisis que estamos viviendo, especialmente a partir del 18 de octubre? Bueno, usted me hace una pregunta imposible porque es para el futuro. Yo lo que sé es que Portales resolvió el asunto en 20 años en 16 meses. Y que él mismo dijo, no sabía, él sabía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, dijo que los buenos jueces hacen buenas las malas leyes. Fíjese qué cambio sería en este país. Y cuando lo dijo fue reprochando porque los jueces de la monarquía hacían buenas las malas leyes y los jueces de la república no son capaces. Y por lo menos ha llegado un momento en que ya no son capaces de hacer buenas las malas leyes. Bueno, lo mismo, en este momento no corresponde aplicar una receta portaliana. La receta portaliana fue el terrible hombre de los hechos, era para ese tiempo. Lo que sí es que hay que tener en cuenta es que hay que emplear herramientas que sirvan, instituciones que funcionen y demás, y no, digamos, dormirse en la confianza de que la democracia se cura con más democracia o que las instituciones funcionan. Bueno, con ese tipo de homeopatía no se soluciona nada. Entonces, a ver, lo único que yo le voy a decir, tiene que formar, si se quiere salir de la situación, se necesita gente que sea distinta de la clase política actual, pues. Y que tenga el realismo que tuvo Portales en su tiempo. Lo único que tiene Portales es el realismo de su tiempo, no es que él tenga una receta mágica que sirva para todos los malos momentos del país, hay que volver a lo de Portales. Cada vez que se produce un desgaste, un desfondamiento de las instituciones, hay que buscar una solución. Antes, no un Transantiago, no una Teletón. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Arturo. Bien, la siguiente pregunta es de Gonzalo Guerra. Gonzalo, a ver, don Gonzalo, ¿dónde está? Profesor, ¿me escucha? A ver, porque no te veo, ¿dónde estás? A ver. ¿Me escucha, profesor? Sí, escucho, pero no te veo. Ahí te vi. Ya, dime. Primero, muchas gracias por la conferencia. Segundo, usted habló de las reformas borbónicas, estas que empezaron después de la Guerra de Sucesión Española, del 1700 en adelante. ¿Qué políticas o instituciones a usted le parece que los Borbones dejaron atrás? Me refiero a políticas de los Austria, que fue una pena haberla dejado atrás o modificarla. No sé, el juicio de residencia o ciertas políticas para darle legitimidad al sistema. Mire, yo soy profesor de Historia del Derecho, así que usted me disculpará que yo le diga lo siguiente. El Estado nació en el siglo XI. Después se introdujo en América
con grandes novedades. Superior el Estado de los reinos americanos, es superior a los reinos europeos, ¿no es cierto? Y que ese Estado, según dicen los historiadores, y tienen razón, formó la patria. Entonces, el Estado de los conquistadores creó una conciencia patria entre los habitantes de un determinado territorio. Y en la época borbónica, que usted dice, se pasó del Estado de la patria al Estado que moderniza la patria. Y la política borbónica fue una política de modernización hasta 1808 que llevó a Chile y a América a la cumbre de su historia. Se ha pensado que, algunos han pensado que la cumbre de la historia iba a venir ahora o iba a venir después de Bolívar. Bolívar dijo: los que hemos trabajado en la revolución hemos arado en el mar. O sea, América llegó hasta 1810, esa fue la cumbre. ¿Ah? Entonces, lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Centro Europa, llegó hasta 1919, hasta la Primera Guerra Mundial. Se desarticuló la monarquía austríaca y esos países recién en 1989 recuperaron, con la caída de la Unión Soviética, recuperaron su situación. Nosotros perdimos después de 1808 la mitad de México, Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Entre 1819, en que los yanquis se tomaron Florida, hasta 1898, en que se tomaron Filipinas, Cuba y Puerto Rico, después de haberse tomado México y nosotros. Esa es la época de la independencia americana, la desarticulación del mundo hispánico, y por lo tanto cae en manos de las grandes potencias. Eso mismo pasó en el centro de Europa. Estos historiadores tienen que, digamos, reconstruir lo que pasó. Entonces, la monarquía española era una gran potencia, un Estado de Derecho, y además está en camino de ser un mercado común. La monarquía austríaca lo mismo, era un Estado de Derecho, era una potencia mundial, y ese sí que no estaba en vía de ser, era un mercado común. Y todo eso se acabó, ¿no?, cuando se desarticularon. Entonces, una vez más vuelvo a lo mismo, no es que haya recetas que atraviesen la historia y soluciones que en todos los tiempos sirvan. Cada tiempo tiene su problema y requiere su solución. Lo que hicieron los Borbones fue mejorar la situación del país. Por ejemplo, fundar 100 villas para que la gente no viviera en el campo y estuviera sumida en la ignorancia, y entre otras cosas, la política de fundar ciudades, la política de establecer un gobierno manejado por ministros y no por oficial, en fin. Toda esa política modernizadora, el Estado moderno, el primer ministerio que existió en Chile se creó en 1780 y tanto. Juan Esteban de Reyes fue el primer ministro. Y así sucesivamente. Son las reformas que son útiles, son las que se adecúan a las posibilidades y a la situación de los países. Eso es el principio fundamental. En cambio, vivir con los ideales del siglo XIX, bueno, es vivir en otro mundo, vivir en el mundo de las masas, en situaciones que el país es un país de multitudes. Cada multitud tiene sus propias preferencias, y sabe salir adelante y todo lo demás. El gobierno, más que suplantar a la población, tiene que coordinar a la población, tiene que moderar a la población, tiene que canalizar a la población. Eso sería... Perfecto, gracias, profesor. Gracias, Gonzalo. La siguiente persona es don Patricio Millaqueo, que me pidió la palabra también. A ver, don Patricio, ¿dónde está don Patricio? Acá, disculpe, profesor, buenas tardes. Sí, no me ves porque no puedo prender mi cámara. No se preocupe, ya, encantado. Te escuchamos. Dígame. Ya, la pregunta es, bueno, mencionarle de que antes de que sucediera lo del 18 de octubre y estuviéramos sumidos en el debate constitucional, había leído uno de sus libros, la historia, el Estado de Derecho, y claro, después cuando sucede toda esta discusión me hacía mucho eco. Mi pregunta es, claro, por las frases de Portales y el tema de las constituciones escritas, la constitución histórica,
me surge la pregunta, en los últimos 50, 60 años, ¿qué político o qué personaje o qué movimiento ha sabido tomar esta crítica hacia los partidos políticos, hacia el sistema electoral, hacia la clase dominante, hacia el sistema de cómo funciona el Congreso Nacional? Y se lo pregunto porque pienso, por ejemplo, en el movimiento que surge en el gobierno de la Unidad Popular, en contra del gobierno de la Unidad Popular del Frente Nacionalista, Patria y Libertad, y también el postulado que tenía, lo escrito por el profesor también de la Universidad de Chile, Pablo Rodríguez Grez, en el manifiesto nacionalista. No sé si eso es lo que más se acerca a esta crítica que nosotros estudiamos acá. Esa es mi duda. Gracias, Patricio. Yo le voy a decir una cosa que es real, que por un historiador es elemental, ¿ah? Pero que impide poder contestar directamente su pregunta, ¿no? Mire, cualquiera persona es capaz de saber dónde le aprieta el zapato. O sea, saber lo que necesita, lo que quiere, lo que le gusta. ¿Ah? Pero muy pocos son capaces de conseguir eso. Ese es el problema. Es fácil experimentar las necesidades, las carencias, incluso disfrutar de la ventaja, pero no es tan fácil solucionar esos problemas. Para los distintos problemas de las distintas épocas tendrá que haber distintas personas. ¿Ah? Entonces, evidentemente que el periodo desde la Revolución del 91 hasta el incendio de la moneda se llama la eterna crisis chilena. Así la llamó, no invento nada, la inventó Kieler, la eterna crisis chilena. Se vivió buscando algunas soluciones y en ciertos momentos se mejoró la situación, en ciertos momentos se desmejoró, y no siempre por capacidad o incapacidad de los gobernantes o de la población o de la iniciativa del país, sino también por la situación mundial. ¿Ah? Entonces, como le digo, una cosa es experimentar las necesidades y otra es tener el conocimiento para solucionar el problema. Perfecto. Profesor, aquí hay una pregunta que me mandaron por escrito. Dice así: ¿cuál fue el mejor momento histórico de Chile para que las organizaciones sociales reemplazaran a los partidos políticos en la dirección y representación? Bueno, yo creo que no hay que reemplazar los partidos políticos, hay que dejarlos morir tranquilos, po. Y al Parlamento hay que dejarlo morir tranquilo también, y a la elección hay que dejarla morir tranquilo. Hay que buscar alternativas operantes. Yo creo que no hay que subvencionar. Lo único que yo diría, no subvencionar a los parlamentarios, no subvencionar las elecciones, destinar eso a la gente que está necesitada. Entonces, y destinar esa energía a lo mejor a empresas, a instituciones que se dediquen a mejorar la educación, a mejorar las condiciones de trabajo, qué sé yo. O sea, a la gente, mire, el país no puede dividirse entre los que regulan y controlan y los que trabajan y producen. Quedémonos con los que trabajan y producen, pues. Exacto. Exacto. Aquí hay otra pregunta bastante sucinta que dice: en su opinión, ¿el régimen militar se mantuvo en el poder solo por la fuerza o logró captar el Chile real? Bueno, es una pregunta histórica que comenzó en una situación muy difícil porque el país está completamente arruinado. Y naturalmente contó con un respaldo enorme. Pero además contó también con unos adversarios terribles, porque las grandes potencias, algunas de las grandes potencias de la época, estaban empeñadas en que no saliera ningún país adelante al margen de ella y de su lineamiento. Entonces, el trabajo del régimen militar fue un trabajo impresionante y consiguió resultados impresionantes, pero también tuvo un precio y una situación con el terrorismo, por ejemplo, también impresionante. Entonces, hay que saber examinar las cosas como fueron. Hubo muchos horrores,
pero se cometían errores por una y por otra parte, y hubo también una ineficacia de la judicatura que realmente deja espantado. Entonces, de ahí hay que sacar lecciones. Pues. Entonces, por eso yo diría yo que hoy día lo más importante es primero la familia, después la educación y después la judicatura. Ahí es donde hay que poner el arado. Bien. Hay una última pregunta que dice, ¿cuál es su opinión respecto de la posición popular, sobre todo el sur de Chile, en los tiempos de la secesión de 1810? Desde ahí en adelante, ¿podemos pensar en un país habiendo sido una capitanía española que se transformó en una colonia anglosajona? ¿Cree que tenemos soberanía? Hay dos preguntas ahí. Bueno, es que yo creo que ahí hay un lenguaje que absolutamente, digamos, desenfocado. Chile llegó a la cumbre de histórica en 1810. De ahí empezaron los problemas. Después se consiguió remontar, pero piensen ustedes que en 1845, Bello, que había muerto Portales, era el mentor de la República Ilustrada, se decía, él y muchos otros, ¿cuándo llegaremos a poder construir de nuevo un edificio como la Moneda? Cuando él dice, todo, esto son palabras de Bello, en 1845, ¿cuándo volveremos al nivel que teníamos en 1810? No solo Chile, América, dice él. Hay que reconocer con rubor que todo lo grande que hay en tiempo de los virreyes, no ofender a nadie, dice los virreyes, porque es tiempo de los reyes. Todo lo grande que hizo en América se hizo entonces, y hay que ver el viaje de Humboldt y la descripción de la América hispánica en ese tiempo, en que los yanquis apenas conseguían tener una esclavista a cargo de una república. Porque el Jefferson, el Washington, todo eso, eran unos esclavistas que se defendieron como locos. En Chile, en toda América hispánica, hay el Código Carolino de 1789, el mismo año que los franceses inventaron unos derechos humanos terribles y degollaron a medio mundo. Bueno, aquí en el Código Carolino les confirmaba, no les concedía a los esclavos ni propiedad, ni poder cambiar de amo, ni educación, ni, en fin, todas las condiciones de persona. Los esclavos eran personas, pues. Y había un código que les confirmó su estatuto, al mismo tiempo que los franceses inventaban uno para todo el mundo y que no sirve para nadie. Exactamente. Exactamente. Tengo entendido que Juan Ignacio Paradenas quiere hacer otra consulta. Juan Ignacio. A ver. Veo que ha tomado vuelo el asunto, ¿eh? Ha tomado bastante vuelo, profesor. Vamos a admitir una pregunta más, después de Juan Ignacio. Buenas tardes, profesor. Un gusto escucharlo. Y mi pregunta va orientada un poco más a la actualidad. Básicamente, siento que su análisis es bastante acertado respecto de las multitudes, pero hoy día estamos viviendo una situación distinta en que no existen multitudes, sino que existen grupúsculos. Entonces, ¿cuál es su apreciación al respecto? ¿Cómo podemos enfrentar esta nueva situación en que ya no existe una multitud, sino que básicamente existen grupos atómicos que operan en base a necesidades propias? No sé, incluso podríamos pensar que están dirigidos. Bueno, yo le diría que no estoy en condiciones de compartir el diagnóstico, es decir, cuál es la situación. Yo lo que creo que, o sea, los que han estudiado este asunto saben que en Chile hay organizaciones obreras, hay organizaciones empresariales, hay organizaciones culturales, hay una nata de instituciones que tienen vida propia además, ¿no? Bueno, segundo, que no me puede pedir, no me puede pedir a mí, ni no sé, quién se lo puede pedir, que dicte la solución.
Lo primero para obtener la solución es saber cuál es el estado de la cuestión y que hay instituciones parasitarias que no solo atornillan al revés, o sea, que no solo no cumplen sus funciones, sino que atornillan al revés, pues. Entonces, ¿cómo va uno a dar soluciones generales para eso? Hay que atacar los problemas donde están, más o menos como los médicos, ¿no? Si aquí hay una inflamación, bueno, hay que tratar de curarla de alguna manera, ¿no? Pero sobre todo hay que apretar en los puntos fundamentales, como ya lo he dicho. Yo opino que son esos tres, pero hay otros más también, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son fundamentales. Lo voy a decir en una palabra. Mire, hay un Chile profundo. El Chile profundo es el que cuenta. Entonces, hay que fortalecer el Chile profundo. Esa es la receta. ¿Ah? Y no, imagínense usted, importar soluciones para problemas que no tenemos, o problemas que vamos a tener, o que se espera que se tengan, o qué sé yo. Piense usted que la mitad de las instituciones oficiales se dedican a cultivar los problemas, porque si los solucionaran tendrían que irse a la casa ellos. Díganme ustedes, pues. Si esa es la situación, pues. Claro. Y los organismos internacionales viven de cultivar los problemas. Si no, no tendrían estatus diplomático, no tendrían nada. Entonces, lo peor que puede hacer un organismo internacional es solucionar un problema. Se le acabó el negocio. Hay que licenciar. Bueno, lo mismo pasa en los países. Y ahí, fíjense, en los países, personas como el presidente de Venezuela, que arruinó Venezuela, pero consiguió un puesto internacional. Pues. Entonces, el país se fue al hoyo, pero él está en el puesto internacional. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Hay gente que mira el país como un escalón nomás. Exacto. Profesor, tenemos dos últimas preguntas y ya después de eso no hay más. Así que, bueno, el debate se ha abierto Yo estoy bastante. encantado si puedo aportar algo, estoy encantado de hacerlo. Muchas gracias. Hay una última, bueno, la penúltima pregunta es de don Diego Lía, que es de Talca, este señor. Dice, ¿cómo se puede infundir un sentido cristiano a un gobierno como el chileno, nacido de la revolución? ¿Por qué nacido de la revolución? No, ¿cómo se puede? Vamos a ver en la primera parte de la pregunta. ¿Cómo se puede infundir un sentido cristiano? Viviendo como cristiano y difundiendo la doctrina de Jesucristo. Entonces, nosotros hay que vivir conforme a eso, sino que además difundirla. Y además es mucho más fácil de lo que parece, porque no hay ninguna doctrina que pueda competirle en eficacia y en resultados. Pues. Exacto. Y la última pregunta es de don José Miguel Castillo, que dice, ¿por qué usted afirma que los... Perdón, no sé quién es. No se preocupe. Sí. ¿Por qué usted afirma que los problemas reales de la gente son familia y educación cuando la agenda política y las demandas sociales están determinadas por los movimientos en la calle, tales como el agua, la salud, la educación, pensiones, disolución de carabineros, feminismo y entre otros? Yo afirmo eso porque soy historiador, pues. Y si usted ve, digamos, un resumen del cual sale esa afirmación sale de haber estudiado la historia de Chile, haber estudiado la historia de Vial, haber estudiado el mejor historiador de Chile no porque sea preferencia mía, es porque es internacional, Góngora y demás. O sea, cuando uno ha estudiado la historia política, la historia social, la historia económica y todo lo demás, se da cuenta que hay gente acertada, gente desacertada y demás. Y hay también ese Chile profundo que es el que sufre las consecuencias del atropello, de la incapacidad, de la estupidez de los chilenos, pues.
Así Chile ha salido adelante, no solo por sus grandes próceres, sino también porque el hombre corriente aprieta, atornilla al derecho en su trabajo, en su desempeño, en su trato con los demás y demás. Entonces, lo que necesitamos es gente que atornilla al derecho. Exactamente. Bueno, me permito cerrar esta formidable sesión acompañado con, obviamente, el profesor Bernardino Bravo, con una entrevista a don Mario Góngora, una entrevista que se le realiza en el Mercurio el 9 de diciembre de 1984, meses antes de que falleciera, porque él falleció en 1985. Claro. Y la periodista le pregunta, ¿y qué pasa después? Es decir, lo que pasa en Chile entre el 73 y el 84. Y dice, responde don Mario, un clima de seguridad como si se hubiera conjurado para siempre el peligro comunista. Y esa sensación de seguridad ha sido fuente de deterioro en la conciencia cívica del chileno. El mismo sentimiento de seguridad absoluta hizo que los chilenos se apegaran totalmente al bienestar económico, perdiendo la conciencia política. Una entrevista hace más de 36 años atrás. Bien. Claramente le susurraba la musa a Viene a ser un broche de oro como corresponde a Góngora. Exactamente. Así que muy bueno, bien, gracias, gratitud, profesor, a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muy gentil a todos, profesor. Muy amable. Gracias.